주는 항상 널 보시고 널 친히 거느리시네. 주는 항상 널 보시고 널 친히 거느리시네. 주는 항상 널 보시고 널 친히 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 만석향에 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석향에 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며 모든 시 가운데 계시도다. 오라 우리가
Realmente Dios nos permite un tiempo para poder escuchar su palabra mediante los siervos, ¿no? Así también podemos alimentar el espíritu que Dios nos ha permitido. Porque solo es Cristo, ¿no?, quien quiere hablar y escuchar con su Padre. Él es el que quiere predicar. Por eso también su palabra dice, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Realmente Él hace las buenas obras y nosotros solamente podemos ser instrumentos nada más. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94 del Himnario Nuevo. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Cuando tengamos algún problema o aflicción, situación, dificultad, deuda, cualquier situación sin importar, debemos ir, ¿no?, a Jesucristo. Debemos entender, ¿no?, en nuestro corazón y en nuestra mente que Él va a solucionarlo todo, que Él ya lo ha solucionado. Solo es un tiempo que estamos pasando nada más. Es como que estamos aprendiendo a gatear así. Cuando uno gatea, quiere caminar, ¿no? Y cuando se cae, ya no quiere caminar más. El bebé, ¿no? El bebé quiere seguir caminando. Por eso, así cualquier situación que tengamos, intentemos, ¿no?, avanzar por la fe, confiados en que Cristo va a trabajar, Cristo va a hacer las obras. Porque nosotros ya somos hijos de Dios, ¿no?, por su palabra, por su sangre, por la preciosa sangre que Él derramó en la cruz. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón
y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no lo puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá. Que suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón. El Evangelio son esas campanas, ¿no? Por aquí y por allá debemos ir, ¿no? Con la palabra. Este tiempo muchas plazas, muchos lugares, casas alumbran, ¿no? Con sus foquitos de Navidad. Se ve muy bonito, ¿no? Porque están anunciando que, bueno, el 25 de diciembre, ¿no? Es Navidad. Aunque es una fecha la cual se ha impuesto, pero en realidad el nacimiento de Jesucristo es el momento en que recibimos la salvación, ¿no? En que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y ese evangelio es el que se debe compartir a las naciones, a las personas, a los amigos, a los familiares, a todos en sí. Una palabra tan hermosa que es su salvación. Jesucristo ha muerto por mis pecados, también por el pecado de todos nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad, un día ver en gloria y en majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz,
alabamos tu amor. De tal manera Dios amó al mundo. El principio, ¿no?, de un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que de memoria muchos lo sabemos, pero en realidad lo creemos. Creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, creyendo que Él nos ha limpiado, nos ha lavado, más blancos que la nieve, creyendo, ¿no?, que Él nos ha quitado ya nuestros pecados. Solamente esa obra es la que debemos creer en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Así, de esa manera Él nos salvó. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darnos libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Jesucristo venció todo, ¿no? Hambre, aflicciones, situaciones, castigo, hasta la muerte superó. Pero a veces nosotros, ¿no?, muchas veces nos dejamos vencer por la situación. Una enfermedad, una dificultad viene. Muchas veces así. A mí muchas veces me pasa. Pero de repente la palabra viene, ¿no? Jesucristo ha muerto por tus pecados. Como dice en esa alabanza, ¿no? No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Esta palabra es muy hermosa, ¿no? La parte del coro. Él es mi escudo, Él es mi galardón, Él es todo para mí. Eso siempre guardemos. No importa la situación, no importa el problema. El pastor decía, ¿no? Sean felices en todo momento. Dios va a trabajar, Dios va a hacer todo por nosotros. Amén, ¿no? Sí, eso debemos confiar, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios,
que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Buenas noches, hermanos y hermanas, buenas noches. Sí, bienvenido al culto. También esta mañana pastor viajó, su matrimonio del pastor Andrés, a Lima, Perú. ¿Sabían, verdad? Sí, él también viajó para coordinar y estará retornando para la cena navideña. Sí. Bien, esta noche también vamos a orar, luego también los hermanos pueden testificar y luego compartiremos la palabra de Dios. Y luego oraremos al final por todas las necesidades que tenemos. Y ustedes también, por su familia o por alguna dificultad que está pasando, también puede orar, puede aprovechar esta noche. Amén, hermanos. Bien, oremos. Gracias, Padre Dios. Y tus siervos también nos enseñaron a nosotros, aunque no tenga nada, pero tenemos que decir, poseo todo, tengo todo. Aunque tenga dificultad, pero esa dificultad también Señor llevó. Entonces Dios también está feliz, Dios también quiere que vivamos creyendo su palabra. Señor, en este tiempo también muchos están pasando mucha situación, en el mundo también. No podemos hallar, no se escucha buenas noticias, sino solamente malas noticias, Señor. Eso es este mundo. Por eso necesitamos nosotros recibir el corazón de Dios, recibir la misericordia, la protección, la esperanza
¿Cómo? Por medio de oír la palabra de Dios. Muchos también no pueden comprender esta parte, pero sí o sí Dios, nuestro corazón había hecho para llenar por medio de su palabra, Señor. Y fundamentalmente estamos muy agradecidos porque nuestra familia recibió la salvación. En este tiempo también así partieron, como dice su palabra, se nos adelantaron algunos hermanos, hermanas. Pero lo más precioso, ¿cuál era ese día? Aunque la familia también llora, también recuerda así, pero lo más valioso era de que ellos recibieron la salvación. Y bíblicamente está en el seno de Abraham, feliz, lleno de paz. Verdaderamente, desde el seno de Abraham, ellos también pueden ver, no fue en vano que yo recibí la salvación, no fue en vano, sino ahora puedo valorar, aunque en el mundo, aunque estando en vida de carne, no valoraba, pero ahora puedo valorar. Sí, eso es lo más valioso, y también podemos entender que el propósito de nuestra vida en este mundo es eso, Señor, que todos reciban la salvación, que todos puedan encontrar el perdón eterno del pecado. Para eso nos has salvado, para anunciar, también para compartir y llevar este evangelio. Padre, gracias. Esta noche también permítanos testimonio de agradecimiento, o tal vez alguien tiene dificultad, también puede expresar delante de Dios, y así queremos pasar, compartir la palabra. Me dé su gracia para compartir su palabra, Señor. Así oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Entonces vamos a pasar a la hora de testimonio, ¿sí? Las hermanas. ¿Alguien quiere testificar esta noche? Entre los hermanos, las hermanas. Entonces pueden aprovechar esta parte. ¿Quién quiere agradecer, glorificar? O también mencionar un versículo, ¿no? Un versículo, esto me llegó. Entonces Dios también va a hacer llegar al corazón de los hermanos. ¿Quién quiere testificar esta noche entre las hermanas y los hermanos? ¿Quién nunca testificó? Yo creo que ya sé quién no testificó. Mejor puede salir antes que le invitemos. ¿Quién nunca testificó? Mire, para que termine el año, ¿cuántos días faltan? Faltan como 2 semanas y algo más. Se va el año. Todo el año no testificó. Así quiere quedarse con el pensamiento de, al año sí voy a testificar. No, al año tampoco va a testificar, todo el año. Así es. Ahora es lo que tiene que romper. Entonces al año va a pasar testificando, glorificando al Señor. Amén. Pastor Daniel nos dice, adelante, mientras hablo. Si sale, eso es 95%, y lo que habla es 5% nada más. Entonces, hermano, va a testificar esta noche. Adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, yo a veces siento cada vez algo, pero realmente Dios trabaja, ¿no?, en nuestras vidas. Él quiere trabajar mucho, ¿no? Me recuerdo una prédica, ¿no?, que el pastor decía, ¿no?, como Sansón estaba durmiendo y de repente venían los filisteos, y cuando él despertó, buscó, ¿no?, y había una quijada de burro, y con la quijada de burro mató a muchos, decía. Y el pastor decía, no, nosotros somos esa quijada de burro, aquello que está muerto,
que no, según nuestra vista no sirve. Y Dios es como así, Sansón hubiese agarrado. Para él todo sirve. Como decir, a veces dicen, ¿no? ¿Qué color es esto? ¿Es blanco? No, este es negro. Si para Dios es negro, es negro. O si para Dios es blanco, es conforme a su voluntad, ¿no? Bueno, a mí, yo no sirvo, ¿no? Yo soy mi corazón a veces es muy altanero. Muchas cosas hay en mi corazón. Y siendo así, yo digo, no, Dios no me acepta, no agrado a Dios. Me falta mucho para poder agradar, ¿no? Pero aún así, aunque sea de esa manera, Dios, yo quiero ver, yo veo, ¿no? Que Dios trabaja bastante así en mi vida, con mi familia, con cada uno de nosotros. Yo tendría que haber fallecido hace tiempo, ¿no? Yo veía a mi mamá sufrir por las situaciones que yo pasaba, pero aunque sea así, Dios igual me permite estar aquí hoy en día. Más aún, ¿no? Cuando mi hermano falleció, ¿no? Yo también quería salir de la iglesia, porque es como una duda en el corazón te llega. Estás sirviendo a la iglesia, estás avanzando, pero pasan estas cosas. Pero más bien, ¿no? Dios aún me sujeta, como esa quijada, ¿no? Tú tienes que servir, tú tienes que avanzar conmigo, así. Ven así. Mi corazón a veces no sirve, ¿no? No quiere servir. Hasta me hacía, dormía en el culto, mi cabello largo. Y aunque así, igual, Dios quiere usar nuestras vidas para poder avanzar en su palabra, ¿no? Bueno, hace tiempo, ¿no? Con un amigo compartimos un día, estábamos hablando, charlando, y me decía, ¿no? Con mucho enojo se miraba su mirada. ¿Por qué me mira así? Decía. Mientras él me miraba, un rato se le salió el corazón, ¿no? ¿Tú qué haces? Me dice. ¿Tú qué? Yo trabajo, yo estoy estudiando, hago con mis padres, estoy honrando, hago tantas cosas, me dice. Pero tú, así me dice, yo aquí todos los días me mato por trabajar, por avanzar, pero tú viajas, te vas a un lugar, a otro lugar. Así. Yo en ese tiempo, ¿no? Conectando con la iglesia, viajamos a muchos lugares, ¿no? ¿Cuántos hermanos me han viajado, no? A Lima, a Colombia, a Brasil, hasta México, ¿no? Dios me permitió llegar. Mi amigo miraba eso, ¿no? Yo quiero eso. Yo no quiero estar aquí agarrado, me decía. Pero mirando así, ¿qué más le podía decir? Ven a la iglesia. Escucha la palabra. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Solamente por eso puedo viajar, puedo ir a otros lugares, puedo ser feliz en mi corazón. Así. Vamos. No tengo tiempo. Tengo deuda, tengo que atender, tengo que trabajar. Así. Un día vas a venir, vas a llegar y vas a ver que todo es en vano, como decir. Solamente la única felicidad y la verdadera felicidad que podemos encontrar es en Dios mismo. Aunque a mí también no me pasó dificultad y situación, pero era necesario para que pueda reconocer que estoy sujeto de la mano de Dios, ¿no? Que Él me puede sostener. Mi misma vida, mi misma, no sé, el que esté cuerdo aquí, solamente por Dios, solo por Él, ¿no? Por eso también es necesario el compartir la palabra, el abrir nuestro corazón. A mí también me pasó esta situación
Pero en la iglesia encontramos la salvación. En la iglesia hemos encontrado esa paz, ese amor, esa alabanza, como dice, ¿no? Bellas riquezas que el mundo no puede contar. ¿Qué es lo que quiere toda persona? La felicidad, el amor, la paciencia, todo eso, ¿no? Pero con el trabajo, con las distracciones de este mundo, muy difícil, con dinero, con profesiones, difícil encontrar. Eso solamente se puede encontrar en Dios y nada más. Hablemos, ¿no? Prediquemos y testifiquemos también. Así, de esa manera podemos avanzar. Y como dice, ¿no? Dios tomó de lo más vil de este mundo para avergonzar a este mundo mismo, ¿no? Él nos ha escogido para servirle, ¿no? Y predicar o evangelizar, ¿no? Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Hasta aquí, gracias. Muy bien, gracias hermano por su testimonio, Dios le bendiga. Bien, vamos a continuar. También esta noche van a presentar un especial. Un momento, aquí tengo. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos también prepararon 2 especiales. Y la noticia sin igual. Y el otro, Feliz Navidad deseamos. Como ya se hace, todo este mes es día de Navidad, fiestas navideñas, tanto para los niños, para los adultos. Y también nosotros compartiremos el día 23, tendremos el día 23, cena navideña. Ya todos los hermanos pueden participar también. Bien, adelante, invitamos al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos.
están por doquier. Al Señor Jesús alabo, porque me redimió. Muchas gracias al coro Nueva Alegría, que siempre nos están deleitando con las alabanzas cada culto. Bien, esta noche entonces saquemos nuestras Biblias. Busquemos libro de Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 19. Segunda Samuel, capítulo 19, versículo 31. Desde el versículo 31 vamos a leer. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 19, desde el versículo 31. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahnaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimnam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey subió, también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente, mas porque os enojáis vosotros de eso. ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros
respecto de hacer volver a nuestro rey, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Este versículo 43. Y nosotros también debemos entender exactamente, nuestra obra no sirve antes de recibir la salvación. Más bien, después de recibir la salvación, es importante trabajar para el Evangelio. Y mucha gente esa parte no puede comprender. Primeramente quiere hacer obra, pero Dios no puede ver, por más buena obra que haga, Dios solamente ve como tiniebla. ¿Por qué? No puede ver la fe. Por eso es importante, ¿no? Primeramente, entender acerca de la salvación. Ya, vamos a leer un versículo, Romanos. Aquí está hablando acerca de dos fees. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 voy a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya, el poder para recibir la salvación, dice, está en el Evangelio, dice. En el Evangelio de Dios. No está en nosotros el poder para recibir la salvación, sino en el Evangelio. Por eso yo también antes pensaba, yo no sé predicar así, y hasta ahora también no sé predicar. Esta noche se van a dar cuenta. Esta noche se van a dar cuenta. Entonces, no sé predicar. Siempre tenía ese peso. Y un día escuché acerca de Moisés. Moisés también lo mismo hablaba, dice. Señor, ¿cómo yo voy a hablar a Faraón? Él es hombre sabio, es letrado, profesional, rey. ¿Yo quién soy? Yo ni sé cómo expresarme. Porque en el desierto, Moisés escapando de Egipto, se fue al desierto, y en el desierto ya no hablaba con nadie, solamente estaba cuidando ovejas de su suegro. Entonces, con idioma de oveja creo que hablaba él. No había cómo practicar idioma. Entonces él totalmente había olvidado, por eso tenía peso. Pero Dios le dijo, por medio de ti, Moisés, yo salvaré a Israel, al pueblo de Israel. Tenía gran peso. Pero Dios, ¿qué le dijo? No vas a hablar tú, yo hablaré, yo pondré las palabras en tu boca, en tu labio, y yo salvaré. Pero ¿cómo? No puedo. Entonces Dios le dijo, no hablarás tú, tu hermano Aarón va a hablar. Bueno, si es así, pues entonces voy. Pero finalmente cuando estaba hablando con Faraón, ¿quién estaba hablando? Él estaba hablando, Moisés estaba hablando. Y así también. Los hermanos hay veces, yo no puedo predicar, así llaman, ¿no? Puede ir al hospital, puede ir a tal lugar, o tal familia quiere escuchar la palabra, porque a mí no me escucha. Eso es cierto, porque nadie puede ser profeta en su propia familia, en su propia tierra, en su propio pueblo. ¿Por qué? Nos conoce, ¿sí o no? Ah, Rubén, ¿qué me puede hablar? Le conozco. Pero entonces usted tiene que confiar, sí, eso es cierto. Pero el poder para salvar a mi familia, ¿dónde está? En el Evangelio. Yo no tengo nada que hablar de mí. Solamente la palabra hable. Entonces, en esa palabra que usted está hablando, ahí está el poder. Dios pone el poder para que esa alma, para que esa persona pueda entender.
el Evangelio. Amén. Entonces ya no tengan esa excusa ya de no puedo predicar. Ya, y ¿qué más dice aquí? Luego dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia, la salvación se revela por fe, dice. Por fe de creer en la palabra de Dios. Amén. Eso tiene que suceder primeramente. Por la fe tiene que recibir la salvación. Por la fe tiene que creer en el perdón del pecado. ¿Cómo? A este hombre pecador, a este hombre lleno de maldad, Dios también se había acordado y le había salvado también. Le había perdonado todos sus pecados. No era digno yo, pero Dios, aunque yo ni siquiera buscaba a Dios, como sale en la Biblia, ¿quién busca a Dios? Nadie busca a Dios. Entonces eso tenemos que reconocer. Yo no busco a Dios, pero Dios me buscó. Dios nos había buscado a nosotros. Entonces, ¿a quién Dios normalmente busca? Ya, un día yo escuché esa palabra, porque mi corazón también estaba en condición de totalmente, como dice, insensato, necio, inútil, perdido en este mundo, despreciado por este mundo. Así estaba mi condición. Entonces, esa palabra escuché por primera vez y yo me di cuenta, Dios está hablando también a este hombre. ¿O a quién está hablando? Dios está hablando a ti. Tú eres ese necio, inútil, vil, menospreciado. Algunos tal vez no eran menospreciados, pero yo en mi caso era menospreciado. Un día así estaba pensando, ¿a quién soy en este mundo yo? Así pensaba, ¿quién quiere trabajar conmigo? ¿Qué lugar es para mí? ¿Quién tengo que ser? No había espacio. Todos parece que tienen su lugar. Algunos como ingeniero, algunos como doctor, algunos como abogado. Todos, pero en mi caso yo sentía, ¿dónde es mi espacio? Entonces cuando escuchaba esa palabra, Dios escogió lo necio, lo vil, lo insensato, coincide con la vida que estaba llevando. Por eso yo dije, ¿Dios también está hablando a mí? Claro que Dios está hablando. Entonces Dios me está escogiendo, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo sabiduría. Yo no tengo nada que ofrecer a Dios. ¿Por qué Dios escoge eso? Así. Ya vamos a buscar 1 Corintios. 1 Corintios. Capítulo 1. Lo tienen, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es ya. Es ese tipo de personas Dios busca. ¿Para qué? Para que pueda formarnos. Porque uno que ya está formado, uno que ya es alguien en este mundo, muy difícilmente puede entrar a la palabra también. Pero una persona en estas condiciones, ya allí, por allá quiso caminar, quiso lograr, el mundo le dijo no. Por allá quiso caminar, quiso lograr, el mundo le dijo no. Todo cerró. Entonces Dios en esa persona puede trabajar fácilmente. Amén. ¿Usted qué tipo de persona quiere ser? Sabio, capaz, poderoso, como Naamán, valeroso en extremo. Ni siquiera Dios quiere saludar. Con su posición, con su poder, con su logro, quiere servir este evangelio, difícilmente podemos caminar. Si no, tenemos que reconocer, no soy nada, mi condición no es nada, no somos nadie, sino necio, inútil. Y luego esa persona, en el evangelio, Cristo se establece, se forma en ese corazón, entonces ya no es necio, ya no es inútil, sino es útil ya. Sino es sabio. ¿Por qué? Hay dos sabidurías. Sabiduría de este mundo y sabiduría de Dios. Entonces, en ese necio, en ese inútil, la sabiduría de Dios se establece. A veces, pastor, me sale con una pregunta, así me sale. ¿Tú eres salvo o no eres salvo? Claro que soy salvo, pastor. ¿Tú sabes oír o no sabes oír al Espíritu Santo? ¿Cómo es oír al Espíritu Santo? Sí, pastor. Entonces, ¿por qué me preguntas? Entonces, ¿por qué no recibes la guía del Espíritu Santo? Tú solamente me preguntas a mí, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo también muchas cosas estoy queriendo, no sé, tengo que preguntar, ¿cómo puedo hacer? Y sobre eso me vienes. Si tiene Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede darte sabiduría, sensibilidad, te puede hacer distinguir la voluntad de Dios. ¿Eres salvo o no eres salvo? Sí, soy salvo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que guiarte. Así me dice. Amén, hermanos. Ustedes también pueden distinguir. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Usted recibió la salvación o no? Sí. Entonces, Dios ya puede guiarte. Dios puede hablarte por medio de la palabra de Dios. Amén. Ya, entonces éramos ese tipo de personas, despreciado, desechado, pero en Cristo Jesús ahora somos útiles en su evangelio. Ya, vamos a buscar otra palabra. Esta noche quiero compartir, muchos quieren recibir bendición, ¿verdad? Que tanto espiritualmente y también materialmente. Pero, ¿cómo podemos recibir la bendición? ¿Cómo podemos nosotros también ser prósperos? Caminando en este camino del evangelio, ¿cómo usted puede ser próspero? ¿Cómo su negocio también puede prosperar? Ya, eso también está en la Biblia. Ya, primero busquemos libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Lo tienen? Ya. Los que no tienen, hay pantalla gigante. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, dice. Entonces, un día yo escuchaba la prédica de Pastor Pablo Sin. ¿Tú cuánto quieres ganar? Dijo a un hermano, le preguntó. ¿Tú cuánto quieres ganar? Tu sueldo mensual, ¿cuánto quieres que sea? Entonces él dijo, por lo menos como $10,000, si no me equivoco. Como $10,000 mensual. Bueno, entonces, ¿tu diezmo cuánto tiene que ser? $1,000. ¿Quieres ganar $10,000? Entonces tu diezmo, $1,000. Desde hoy en día, vaya diezmando $1,000. Entonces, sí o sí vas a ganar $10,000. ¿Tú cuánto quieres ganar al mes? 5,000 bolivianos. Ya, entonces tu diezmo, ¿cuánto tiene que ser? 500. Prueba. Pero ¿cuánto es mi diezmo? 20 bolivianos. Por eso yo gano 2,000 bolivianos al mes. 200 bolivianos. 200 bolivianos es mi diezmo al mes. Por eso Dios solamente me hace ganar 2,000 bolivianos. De algunos es 30 bolivianos su diezmo, por eso gana 300, no gana. Entonces, estos hermanos, ustedes también ya han escuchado, ¿no? Entonces, experimentaron eso. Y ahora ellos pueden ganar mucho. Por eso la prosperidad, primeramente, ya una palabra también desde niño, siempre yo escuchaba, decía, primeramente buscad, dice, el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será, dice. Entonces, primeramente buscar la voluntad de Dios, el corazón de Dios, entonces Dios va a añadir. Eso es el camino de Dios para prosperar. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ganar? ¿O quieres quedarte ahí nomás? Entonces ahí nomás también viva. En la Biblia está. Ya, vamos a buscar otro. Aquí, ¿cómo hemos leído? La última parte dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, ¿quién es bienaventurado? Parece que el que recibe, ¿sí o no? El que recibe regalo. Pero en este caso, bienaventurado es el que da, dice. ¿Qué puede dar? Ya no solamente vamos a hablar de dinero, ¿no? Los hermanos así entienden, ¿no? Dar es dinero. No es siempre dinero. Su tiempo puede dar también. También puede ofrendar como un tiempo para predicar el evangelio, o un tiempo para hacer algo en la iglesia. Hasta venir al culto, ¿sabe qué es? Es una ofrenda a Dios. A los que no vinieron ya no ofrendaron. Los que vinieron, hasta eso es sacándose tiempo. Este tiempo yo quiero escuchar la palabra. Eso también es una ofrenda a Jehová. Amén. Por eso Dios levantó a otros como ministros, a otros como diáconos, a otros como evangelistas, a otros como obreros, profesores, maestros de niños. Algunos también pueden ofrendar, ¿cómo? Siendo maestro de escuela dominical. Algunos también puede ofrendar siendo como un guía de tal zona, un área, una zona. Pero con tanto peso hay veces llevamos, ¿sí o no? Ya quisiera dejar este cargo. Eso también es una ofrenda, dirigir todos los viernes. No es fácil también, todos están ocupados, pero ese guía tiene que adelantar, ¿sí o no? Tiene que preparar, coordinar. No es fácil también, pero haciendo eso también es como una ofrenda. Amén. Ya, amén. Entonces, yo también estoy muy agradecido, ¿no?, con Dios. Los jóvenes estudian, algunos estudian en la universidad y también sirven.
Y toda la noche está haciendo también su tarea. Pero avanza. Debería reprobar, pero no reprueba, avanza. Dios sí o sí recompensa. Alguno también decía, ya es pérdida de tiempo, solamente hay que enfocarse en una cosa, estudio nomás. Luego, después de salir ya, puede enfocarse en la iglesia, lo que sea. Pero no es así, puede llevar paralelamente, ambas cosas puede llevar. Un día así, uno de mis hijos trajo así hojas, hojas. Entonces, trajo hojas. ¿Qué hojas son? ¿Esos son tus exámenes? No, mi examen lo tiene la profesora, dice. ¿Y esas hojas de quiénes son? Son de mis compañeros, dice. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mi hijo, antes se atrasaba mucho en el dictado. Siempre su tarea a medias. ¿Qué dice más después? No sé, papá. ¿Qué significa se atrasó? Se atrasó. Entonces, foto tenemos que estar pidiendo a su compañera, pásame por favor. Pero este tiempo, yo puedo ver, él ya no se atrasa en el dictado. Mejoró esa parte. Y hicimos traspaso, ¿no? De Cochabamba aquí. Así constantemente haciendo traspaso también un poco afectaba a ellos, inclusive para hacer amistad, para ambientarse. Entonces esa parte ellos padecían un poco. Pero Dios le ayudaba, yo también puedo ver cómo Dios ayudaba. A veces también había presentaciones como en los colegios, tienen que hacer danza. Entonces yo en un momento también dije, pero tienes clases, al menos exámenes finales. Entonces mi hijo me dice, ¿qué es primero? Tú también dices el evangelio, ¿sí o no? Por eso yo voy a ir a danzar. Entonces, ¿qué puedo decir? Contra mi palabra que hablo, ya mi hijo me dice, tú dices también primero el evangelio y mire. Ah, sí, hijito, está bien. Y así estaba trayendo exámenes de sus compañeros, trajo y estaba calificando así. Bien, mal, bien, mal. Y otros, una pregunta nomás está llenado, pero mal, a medias. Y los demás números no hay, está en blanco. Entonces, 0, así se está colocando. Uy, ¿qué estás haciendo, hijo? Son exámenes de mis compañeros, pero por lo menos ponle también algo, alguna nota. No, que aprendan. 0, así está calificando. Entonces, así viendo, yo podía glorificar al Señor. Aunque ellos están yendo a danzar, están ocupados también, y yo atajando, no, tu examen primero, tu clase primero, pero Dios también le ayuda. Mire, siendo niño, Dios también le ayuda a ellos. Entonces, los profesores llaman, el director hace llamar, padres y madres de familia, vengan a la reunión comunitaria con sus hijos. Entonces yo les digo, estarán bien, porque yo estoy llevando mi cinto para guasquearles delante del profesor. Porque así yo vi, están jaloneando en ese momento, ¿por qué? Entonces yo les amenazo también a ellos, ¿no? Yo les voy a guasquear. Entonces con miedo están yendo conmigo. Y a veces se me escapan en el colegio. Y así, cuando ya terminan las clases, ya ellos también así, yo voy, papá, te llaman los profesores. Entonces preguntando, ¿quién es tu hijo? Fulano tal, niño tal. Ah, sí, están bien. ¿Están en la lista de que mandé? No, no están. Entonces están bien. Entonces, inglés, no sé cómo es el inglés de mi hijo, pero en inglés buena nota tiene, dice. Entonces me lleva donde su profesora, y su profesora me felicita. Felicidades, buen hijo tiene, buen puntaje. Entonces ese quiere escuchar. Llévame a psicología, le digo. Psicología me lleva, entonces psicología también está bien. No captaba antes psicología. Eso creo que heredó de mí. ¿Qué es psicología? Yo no entendía. ¿Qué es psicología? En el colegio yo no entendía. ¿Qué es psicología?
Entonces así puedo ver, mire hermanos, ustedes también, empuje sus hijos, su esposo, su familia, su esposa, empuje a la iglesia, hacia Dios. Sí o sí Dios va a hacer prosperar, porque Dios sabe, ¿sí o no? Sabe que está ocupado en su voluntad. Por eso es más bienaventurado, es aquel que da su tiempo, da su persona, sirve al Evangelio. Entonces Dios también va a prosperar. Ya, busquemos otro versículo. Primera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Muchos pensamos también, ¿no? O piensan, al menos ahora está pensando. ¿Sabe cómo está pensando? Oh, y gasto es ir al campamento. Ya, de hecho, ya decidió no ir. Gasto es, dice. ¿Pero para qué vamos? Para recibir la palabra de Dios. Para llenarnos de esperanza. Entonces, eso, a cambio de eso, Dios recompensa. Así dice aquí, mire. Versículo 2, ¿qué dice? Amado, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. No solamente una cosa, su salud, el futuro de sus hijos, su familia, su trabajo, su negocio. Yo quiero, dice, eso es el corazón de Dios. Yo deseo. ¿Cómo no voy a anhelar? Si tú ofrendas tu vida, si tú das tu tiempo, si tú das tu diezmo, tu ofrenda, entonces, ¿cómo yo no te voy a dar también? Yo también deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque salud también es importante. Así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Este hermano, muy espiritual, muy conectado, siempre estaría en la puerta. Pastor, los domingos, ¿cómo estaría este hermano? Tempranito estaría limpiando la iglesia. ¿En qué puedo ayudar? Dígame. Siempre estaría atento. Por eso apóstol Juan, mirando a ese hermano, pero no tiene familia, tiene esposa, hijos, pero siempre está ahí, puntual. En las reuniones, acomodando las sillas, ordenando, viendo, preguntando cómo va a ser este punto, este asunto se viene, cómo va a ser. Siempre está puntual y atento y dispuesto. Entonces, como apóstol Juan oraba a Dios, yo también deseo que Dios te prospere en todo, no solamente una cosa, en todo. Eso es el camino de que usted también prospere en este mundo, hermano, hermana. Amén. ¿Quiere prosperar, hermano, hermana? Todos queremos prosperar en algo, pero aquí dice, en todo voy a prosperar. Tú deseas prosperar una cosa nomás, yo voy a prosperar todo. Tu salud, tu familia, tu vida, tu corazón, tus hijos están descarriados, yo también voy a corregir. Tu familia no quiere venir a la iglesia, yo también voy a hacer prosperar ese camino. Solamente usted mantenga ese corazón dispuesto de escuchar la palabra. Prepara, antes llegando, orando a Dios, está escuchando la palabra. No se duerme. Por eso es espiritualmente, así como prospera tu alma. Su alma de este hermano, próspero es. Más que un evangelista, más que un pastor. Siendo hermano. Hermano, ¿usted puede ir a compartir? Claro que sí, amén, pastor. ¿Pero no tiene nada que hacer? Sí, pero no hay problema, pastor. Hermano, ¿usted puede acompañarme? Claro que sí.
¿Pero no le van a botar de su trabajo? Sí, puede ser, pero Dios me va a dar. Así vive. Entonces, apóstol Juan mirándole. Sí, Señor, tú trabajas en su vida también. Eso es. No necesitamos tener un título, un cargo para servir a Dios. ¿Ya? Ya, vamos a buscar otra parte. Éxodos. Éxodos capítulo 1. Éxodos capítulo 1, versículo 21. Y por haber las parteras, dice, temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Quién puede prosperar excelentemente? Mi familia, tu familia. ¿Quién puede prosperar? ¿Tú o Dios? Dios puede prosperar. Estas parteras, ¿qué hicieron? Rey Faraón les ordenó a estas parteras matar a todos los niños varones que nacieran de los israelitas. Matar a todos los niños menores de 2 años, varones, mátenlo. Porque las parteras, ¿qué función cumplen las parteras? De hacer dar a luz. Entonces, Faraón determinó que cuando asistan estas parteras, si ve que es varón, ya, mátelo. Así. Pero estas parteras no hicieron así. Entonces, en aquel tiempo, el mandato del rey también era, pues, no se podía desobedecer. Entonces, ellas también saben muy bien eso. Matar a los niños no puede ser. Tenemos que obedecer. Tenemos que aceptar. Pero de repente ellas pensaron, no, eso no vamos a hacer nosotros. Por más que seamos botados o desterrados o encarcelados, no. Teniendo temor a Jehová, dice. Ellos, ¿qué hicieron? Vamos a leer otro versículo. 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Cifra y Fua. Un día usted se acerca al pastor, pastor, póngamelo nombre a mi hija. Cuidado. Cifra, póngale Cifra. Pastor, pido que ponga a mi hija un nombrecito, por favor. Fua. Ya tiene que aceptar, ¿sí o no? Porque su vida de ella es muy interesante, su corazón. Por la fe, no tan feo nombre, no, pastor, póngamelo un bonito, algo como Rebeca o algo como John Clan Van Damme. No, Cifra y Fua. Ya eran parteras de las hebreas. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, debiluchas, pues son gorditas, fuertes, y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Todo mentira es eso. Ellas están atentos, pero como dicen aquí, antes que nosotros lleguemos ya dio a luz, pues, y yo no sé si nació. Cuando llegamos no hay nadie.
Y Dios hizo 20. Y Dios hizo ya, dice. Ya ahí hay una pelea con Faraón, ¿sí o no? Discusión. Tal vez ese rato estas dos parteras fueron ya encarcelados, no sabemos, no sale. Pero directamente la recompensa de Dios sale. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, dice. ¿Quién estaba escondido en el pueblo de Israel? Jesucristo. Entonces, del linaje de del linaje de Jesucristo, uno de ellos en aquel tiempo era Moisés. Moisés, y luego de Moisés sale así, Jesucristo. Entonces, Faraón, como sombra de Satanás, no quiere que nazca Moisés, quiere decir, no quiere que nazca Jesucristo. Quería cortar ya ahí. Por eso, si todos los niños morían, el niño Moisés también iba a morir. Significa luego no iba a haber descendencia de Moisés, no iba a nacer Jesucristo. Pero las parteras, no sé si sabían eso, pero ellos dijeron, no vamos a matar, no vamos a temer a hombre, más temor vamos a tener a Dios. Entonces Dios hizo bien a las parteras, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, dice. Entonces usted, padre de familia, madre de familia, quiere que Dios bendiga a sus hijos, su familia, su hogar, su negocio. Entonces nosotros tenemos que vivir con temor a Dios. Ya creo que ya un poquito yo me he soltado ya, un poquito ya tengo que ajustar esta parte de mi corazón. Temor de Dios. No estoy creyendo la palabra, estoy menospreciando. Teniendo temor de Dios y a conectarse con la palabra. Dios me permitió esa parte, yo he menospreciado. Ya, desde hoy. Lo que pasó no importa, desde hoy. Eso es temor a Dios. Pero algunos ni hoy, ni mañana, ni pasado, nada. Yo ya viví así, ya está bien, ya, hasta hoy. Pero a partir de ahora, yo cambiando mi corazón, voy a vivir, voy a conectarme. Eso es temor a Dios. Amén. Entonces Dios, viendo todo eso, también prosperó su familia, dice. Mucho mejor Dios puede cuidar su familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Bíblico es eso. Amén. Ya, otra parte más, tenemos tiempo. Busquemos Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 24. ¿Por qué estamos compartiendo también acerca de estos temas? Porque tenemos necesidad, ¿sí o no? Uno de ellos es para vivir, otro es para viajar también, otro es para la compra de inmueble. Entonces Dios, ¿cómo trabajó en estas personas? Lo mismo va a trabajar también en nosotros. Segunda Crónicas, capítulo 24, versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Ya, aquí hoy no vamos a hablar de Joás, ya, vamos a hablar del sacerdote Joiada. Sale, Joás hizo lo recto. Quiere decir, Joás caminó agradable a Dios. Joás hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Rey Joás.
En aquel tiempo tenía 7 añitos, 7, 10, 20, 7 años. Entonces un niño, y si pensando nosotros, un niño no le interesa la palabra. Lea la Biblia. Aburrido, papá. Vamos al culto. No, estoy mal, descansaré. No, hoy es día del culto. Otros días puedes dormir. Otro día tampoco duerme. Hoy es día del culto. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. No, papá. Así es. Mis hijos son así. Sus hijos no. Sus hijos, ellos se levantan. Pero el niño Joás sería así. Yo comparo, ¿cómo es mi hijo? Entonces, así habrá sido. Sacerdote Joiada es próspero, crecido. Conoce el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Por eso Dios le puso a rey Joás como su guía, como su maestro, al sacerdote Joiada. Entonces, guiar a una persona es más difícil que guiar un animalito. ¿Sí sabían? Entonces, guiar a Joás, al rey Joás, difícil para sacerdote Joiada. Joás, venga. No, ya es de noche, ¿para qué? Ya quiero descansar. No, vamos a orar. Tú eres rey. ¿Cómo un rey puede estar durmiendo? Entonces, sacerdote Joiada no siempre guiaría bonito. Ven, sí, está bien, estás cansadito ya, niño, vaya a dormir. Sino haciendo doblar su carne, su deseo. Hay veces también exhortándole así, ¿no? Hay veces también votando, fuera, no eres rey tú, no sirves. Pero sacerdote Joiada luego, orando, Señor, ¿por qué levantaste un niño rey? Deberías levantar un hombre como David, como Saúl. Entonces, sacerdote Joiada tiene que orar, tiene que buscar la voluntad de Dios, tiene que consultar a Dios. Así vive él, pero nadie sabe eso, sino ¿quién está reinando? Joás. Entonces el pueblo, Joás pensó así, qué niño tan sabio, pero ¿quién pensó todo eso? Joiada. Ahora vamos a hacer esto. Rey Joás habla, pero ¿quién pensó? Sacerdote Joiada. Entonces todo el pueblo, Dios no se equivocó en levantar a Joás como rey, un niño sabio. Él recibe todos los halagos, la gloria. Pero ¿quién le alaba a Joiada? Nadie le alaba. Eso es vivir delante de Dios, sin recibir nada a cambio. Levántame, entonces yo serviré. No necesita. Muéstrame, valórame mi obra, mi trabajo, entonces yo seguiré. No necesita. Ya, así sacerdote Joiada guiaba. ¿Qué pasó más adelante? Versículo 15 vamos a leer. Mas Joiada envejeció, dice, y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, 130 años. Ya cuando sacerdote Joiada murió, 130, y justo en aquel tiempo cuando sacerdote Joiada ya murió, ya rey Joás ya es hombre ya, todo un hombre, como podemos decir, como 30 años. 30 años. Entonces sacerdote Joiada le guió como 25 años. Todo ese tiempo, rey Joás caminó, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, gracias a la guía gracias a la oración gracias al sacrificio sí. Eso era bueno para Dios. Solo no puede agradar Joás a Dios. Solo yo no puedo agradar a Dios. Solo tú no puedes agradar a Dios. Sí o sí necesitamos la intervención de pastor,
un guía, un líder. Ya finalmente murió, envejeció, murió Joiada, pero ¿cómo sale aquí en el versículo 16? Versículo 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con. Y a Dios, ¿cómo está reconociendo? Dios debería decir, por lo que Joás hizo. Pero aquí, ¿cómo dice Dios? Por lo que Joiada hizo bien al pueblo de Israel, dice. Nadie eso mencionaba, pero Dios mencionó en esta parte. Dios galardonó, Dios glorificó, Dios habló de Joiada. Dice, y lo sepultaron, una vez que ya murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes. En ese lugar solamente tenían que ser sepultados la familia David, los reyes nada más. Pero él, siendo un sacerdote, también fue privilegiado en ser sepultado en ese lugar, junto con los reyes. ¿Por qué? Dice, por cuanto había hecho bien con Israel, dice. No dice porque Joás hizo bien con Israel. Y con Dios y con su casa, dice. Dios así trabajó. Dios finalmente, Dios recompensó, Dios glorificó, Dios le exaltó a Joiada. Amén. ¿Nadie te valora a ti? ¿Nadie sabe qué estás haciendo para el Evangelio? ¿Quién hizo eso? No sé. ¿Quién trajo ese costal, ese quintal? No sé. ¿Cómo no se van a fijar hasta eso? No sé, alguien puso ahí azúcar, arroz. No sé. Entonces, también en este tiempo los hermanos que trabajan así, por detrás, no esperan nada. Pero también hay otros, no, primero nómbrame, primero valórame, primero reconóceme. Sacerdote Joiada, aunque nadie valoraba, pero Dios les daba valorando grandemente. Amén. Eso es servir a Dios. Entonces Dios le hizo bien, dice, prosperó bien. Ya las parteras tenían temor a Jehová, les prosperó. Ya otro, el hermano Gallo de Primera de Juan, era próspero su alma primeramente, crecido en la palabra, crecido conocía el corazón de Dios. Antes él en eso se enfocó. Y apóstol Juan en este caso, también oraba por él. Yo quiero que seas próspero. Aquí, sacerdote Joiada, aunque el pueblo no le valore, no sabe qué está haciendo, pero él está haciendo la voluntad de Dios y Dios le recompensó, le glorificó. Amén, hermanos. Así también nosotros, orando a Dios, avancemos, sirvamos, vivamos para Cristo. Ya con este versículo vamos a terminar. Primera Corintios. No es primera, segunda Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice. Ya Dios también
ofrendó su único Hijo amado, Jesucristo. Dios no dijo, pero uno nomás tengo. No escatimó, dice, ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar también? Ya, mira, si Dios nos regaló la sangre de su Hijo, con la muerte de su Hijo Jesucristo, nos amó, nos limpió, nos perdonó. Eso es más grande. Un día vamos a ver cuánto valor tiene la sangre de Jesucristo. Ni eso escatimó. ¿Cómo Dios se va a atajar, tacañar, escatimar cosas que no son superiores a su Hijo Jesucristo? Ya vivan, dice, vivamos para Cristo ya no viva para sí. Tiene en este mundo sus obligaciones también. Por eso, como dije, no, paralelamente usted puede vivir, puede llevar, porque finalmente no depende de nosotros, de Dios depende. Dios va a prosperar. Mientras camina, Dios también va a ir guardando, prosperando, avanzando, viendo, velando, dando todo. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir. Y tengo anuncios. No desmayemos, en la iglesia también, en la Iglesia de la Paz, en este tiempo Dios nos da esa gracia de comprar el inmueble. Vamos a comprar un lugar para la iglesia, por eso. Ofrenda decidida para la compra de inmueble de la Iglesia de la Paz. Los hermanos podamos seguir orando y avanzar con la ofrenda decidida. El sobre verde limón es específico para la ofrenda decidida. Ya, los hermanos también, hoy también como compartimos, escuchando la palabra y creyendo, Dios va a trabajar. Amén, hermanos. Luego también tenemos que prepararnos para viajar a Lima, Perú, encuentro intercultural IYF 2024, que va a ser desde 28 al 31 de enero en Lima, Perú. Más detalle acerca de donación, pasajes, pueden recabar mayor información en la oficina ya de la iglesia. Y el sábado 23 de diciembre vamos a tener la cena navideña. Va a ser desde las 4 de la tarde. Aún falta confirmar el lugar, pero está entre la iglesia bautista y Salón Los Mineros. El día sábado 23 de diciembre, todos los hermanos, la iglesia, vamos a tener la cena navideña. Para esto también está preparando, ¿no?, por zona, por grupos, presentaciones y también por zonas, como traer también regalos o canastones. Se va a hacer la rifa también y luego tendremos la cena navideña. Así vamos a pasar el día sábado 23. Invitamos también a los padres que envíen sus niños para que sean parte de Safari Kids, donde enseñan los maestros danzas y también academia de inglés. Los horarios son los días martes a las 14 p.m., 2 de la tarde, y los sábados a horas 10 a.m., 10 de la mañana. También, más detalle, más información, pueden contactarse al número que está ahí, ¿sale? 68 13 62 14 o 60 69 55 43, que son hermana Eva Rojas y hermano David. Ellos les va a informar acerca para los niños, especialmente en este tiempo de vacaciones. Ustedes no saben dónde llevar a sus hijos, entonces traiga esos días, puede inscribir.
Tenemos también estudios bíblicos los días martes, estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo. Esto a nivel nacional, los días martes a horas 19 y sábado a horas 18 por el canal Cristo TV. Y todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopark, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, en idiomas aymara, quechua. Muy pronto también va a haber en idioma guaraní. Oremos también, una hermana, un hermano que sepa guaraní pueda ser parte también de estas traducciones. Así, hermanos, tenemos esas noticias y así hoy Dios nos permitió este culto. Ahora, para terminar, vamos a orar de 3 en 3, ¿sí? Vamos a orar de 3 en 3 y luego retornaremos. Ya, yo voy a orar, esperen un momento, yo voy a orar y luego también ustedes oremos. Yo oro, luego de 3 en 3 vamos a orar. Gracias, Señor, esta noche también nos permites el culto, servicio de oración. Y podíamos compartir como las personas, como las parteras y también Barcilay Galadita y el sacerdote Joyada y también el hermano Gallo, como ellos entregados a Dios, con temor a Dios, vivieron primeramente para Dios, aunque el mundo no les valore, no les reconozca, pero Dios ve todas las cosas que uno hace y Dios también luego recompensa. Quiero que seas próspero en todas las cosas, todo, no algunos nomás. Eso es el corazón de Dios. Por eso es importante vivir también para Dios, porque Jesucristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Con su sangre limpió, lavó todas nuestras maldades, dejándonos limpios, salvos, justos. Y la palabra nos dice, tu siervo, y queremos anhelar también participar. No es pérdida, sino es ganancia, porque nuestra vida depende de escuchar la palabra de Dios. La palabra puede fortalecer, nos da esperanza, y nosotros también transmitir el corazón, el evangelio, la palabra de Dios a nuestra familia. La herencia más valiosa es corazón de Dios, el perdón del pecado, la palabra de Dios. Gracias, Señor, así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Entonces, para terminar, vamos a orar de 3 en 3. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos.